les bendiga, hermanos, en esta mañana. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 2, del versículo 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado, bendecido, alabado sea tu nombre. Muchas gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú te mueves en medio de todas las dificultades, Señor. Tú nos has traído hasta aquí en este momento, en las circunstancias que nos encontramos, pero para muchos puede ser síntomas de angustia, temores, ansiedades, enfermedades, deudas. Pero tú tienes un propósito, Señor, con que nosotros estemos aquí hoy, Señor, honrando, glorificando y bendiciendo tu nombre, Señor. Porque si no lo hiciéramos así, en balde trabajaríamos en esta vida, porque nuestra función se iría a un saco roto completamente y no abonaría en nada en nuestro futuro, en nuestra vida espiritual. Señor, sin ti nada podemos hacer, sea de hecho o de palabra, Señor, nada podemos hacer sin ti, Señor. Confiamos en tu nombre, confiamos de que tú estás con nosotros, y cualquier situación difícil, tú estarás con nosotros siempre, Señor, a nuestro lado. Tú has prometido, Señor, que estarás con nosotros. Señor, bendice a esas familias que están en situaciones difíciles en el Atlántico Norte, Señor, para que seas tú, Señor, protegiéndolas, cuidándolos y desviando esa tormenta que viene hacia nuestros hermanos, hacia nuestras familias del norte de nuestro país, para que seas tú cuidándoles y fortaleciendo, dándoles el consuelo que necesitan, Señor. Y por sobre todas las cosas, que sea tu palabra siempre glorificada en ellos, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Amén. Nuestro tema en esta mañana lleva por título: el modelo de familia que Dios quiere que yo edifique. Leímos en Génesis capítulo 2 del versículo 21 al versículo 24, donde dice que el complemento que Adán le puso nombre a todos los animales y los mencionó por macho y por hembra. Pero en determinado momento Adán se encontraba solo y no tenía ningún tipo de relaciones humanas. Solamente él como humano existía. Y Dios, un Dios que nosotros tenemos tan sabio, tan justo, tan misericordioso, se fijó en Adán e hizo que Adán durmiera, y tomó una de sus costillas, cerró su carne, y de su costilla formó a Eva, a la cual él puso por nombre varona, porque desciende del varón. A partir de ahí se da en el mundo el primer ministerio que Dios encomienda a la raza humana, que se llama familia. La familia sigue en peligro de extinción y cada día se acentúa más el peligro. Y muchos de nosotros, a raíz del COVID-19, pudimos ver marcada y acentuada esta peligrosa pandemia que quiere destruir a la familia. Y no descartemos que detrás de todo esa guerra, esa artimaña, está Satanás.
el Dios de este mundo. Si ustedes en sus familias pueden notar las guerras espirituales que se arman, espirituales, son a veces comparables. Mencionaba determinado pastor en determinado momento que son comparables como la Segunda o como la Primera Guerra Mundial. Tan grande su dimensión, así se comparan nuestras luchas espirituales en nuestras familias, en nuestros hogares, cada día, cada momento. La convivencia durante la cuarentena por el COVID-19 que pusieron a prueba la calidad de amor que vive la familia. Muchas parejas han venido a enfrentar situaciones muy difíciles a raíz de las pandemias del COVID-19 para acá. Pero acá en Nicaragua nosotros podemos ver las cosas superficiales porque no tuvimos un hacinamiento completo como sucedió en otros países, que fueron cuarentenas completas donde no podían sacar ni la nariz a la parte de afuera de sus casas, porque era prohibido e iban a ir a cárcel si no obedecían. Nosotros nos pudimos mover, entrábamos, salíamos guardando todas las medidas de seguridad en nuestra familia, porque ese es parte del amor que se manifestó en nosotros, el cuidarnos para que nuestra familia también sea protegida de esa forma. Esto ha traído la separación, ruptura de la familia. Uno, porque ya en la familia habían ruptura, habían situaciones difíciles y se acentuó más con esta pandemia. Y otros porque no supieron manejar la situación de hacinamiento en los hogares. Por el trato a los niños, que puede conjugarse con trato o maltrato a los niños, a los adolescentes que estaban en los hogares, ¿verdad? E inclusive detalles mínimos, como por ejemplo, compramos los alimentos del fin de semana y se nos olvidó la mantequilla para el pan. Y de ahí se desató una situación difícil en la familia. ¿Cómo no te pudiste acordar de esto? Y sabes que yo no puedo comer el pan sin mantequilla. Todas estas situaciones, hermanos, nos llegan a encontrarnos en un punto. Y ese punto se llama: si la familia nuestra no está enfocada dentro de los planes de Dios, no tiene sentido de ser como familia. Punto número 1, somos creados e instituidos familia por Dios. Si nos vamos a Génesis capítulo 12, del versículo 2 y 3, podemos encontrar ya, después que la tierra estaba tan maldecida, había tanta maldad en la tierra, y Dios tuvo que mandar y decirle a Noé: Noé, he pensado destruir de la tierra a todo ser humano, pero es necesario que tú y tu familia y tus hijos, y que guardes a una pareja de animales para que se mantenga la raza después del diluvio. Eso se llama, en términos así, algunos profesionales lo manejan, tamizado, un proceso de colador, como le llamamos nosotros. Cuando estamos colando algo, es un colador. Ahí estamos dejando solamente lo que Dios quiere que pase a la siguiente etapa de la humanidad. Y viene y resulta que Dios se fija en Abraham y dice, Génesis 12, del versículo 2 y 3, fijándose en Abraham: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias. Estamos hablando aproximadamente 4,000 años antes de Cristo, hermano. Cómo Dios ha prometido bendición para nuestra familia. Pero esa línea se traslada
esos pactos que se hicieron ahí, se hicieron en pactos de animales, con sangre de animales, y fueron sellados con sangre de animales. Pero el pacto que nos cobija a nosotros como gentiles se traslada hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para redención de todos nuestros pecados y hacernos a nosotros familia dentro de la familia de Dios. Y nos dice en Efesios, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Era tanta nuestra corrompición en el mundo, tanto nuestro pecado, que tuvo que morir el Hijo de Dios y su sangre limpiara toda nuestra mugre de pecados. Y de esta forma nos hace entrar en la familia nuevamente de Dios, ¿verdad? Pero en esta parte nos cobija no solamente a los judíos, sino que nos cobija a nosotros como gentiles también. En la época actualmente nosotros como humanos en la tierra somos aproximadamente 7.500 millones de habitantes en toda la tierra. De los años del año 2000 hacia atrás, la Iglesia Católica consideraba como religión que ellos eran la primera fuerza religiosa en el mundo. Pero en estos 20 años, del 2000 al 2020, el cristianismo y el islamismo, ¿saben de dónde provienen esas dos fuerzas, verdad? Provienen de Abraham. Ismael es la parte del Islam y Isaac es hasta donde llegamos a la parte de los judíos. Son las fuerzas más importantes de la religión actualmente. Aproximadamente el cristianismo está en estos momentos tomando el primer lugar con 2.300 millones de habitantes. El islamismo anda entre los 2.000 y los 2.200 millones de habitantes y el catolicismo ha bajado a 1.800 millones de habitantes, ¿verdad? Eso en el fondo a nosotros como cristianos nos debe de llenar de regocijo, pero al mismo tiempo recordemos las palabras que dijo que muchos serán los escogidos, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y ahí entramos nosotros también porque tenemos que tener mucho cuidado. Punto número 2, debemos romper el ciclo de deformación de nuestras familias. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 19, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es una de las formas de cómo Dios nos hace parte del ministerio. Debemos de romper ese ciclo de deformación en la familia. Si nosotros miramos, hermanos, y nosotros hacemos una encuesta acá actualmente, ¿cuántos de nosotros venimos de familias cristianas? Contéstese ustedes, ¿cuántos de nosotros venimos de familias cristianas? Y estoy hablando no de familias religiosas, estoy hablando de familias cristianas que leen la palabra del Señor y la aplican en sus vidas. Podamos mencionar 2, 3 que venimos de familias
Muchos de nosotros venimos de deformaciones en nuestra familia, hogares destruidos, donde solo la mamá pudo cumplir el rol que debió haber cumplido el padre y la madre, donde solo el padre pudo cumplir el rol que la madre también pudo haber cumplido en la familia. O en muchos casos, la abuelita está asumiendo la responsabilidad que debimos haber asumido padre y madre. Esas deformaciones nos toca a nosotros comenzar a ir cortando esas deformaciones y tratar de hacerlas en orden. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, Job viene y nos dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Cuántos padres hicieron con nosotros eso? Es nuestra responsabilidad comenzar hoy, hermano. Comenzar orando por nuestros hijos. Comenzar orando por nuestros hijos, por su niñez. Porque ¿cómo van a nacer? Su niñez, su desarrollo, su intelecto. ¿Qué profesionales van a ser? Si van a trabajar en el ministerio. Por sus esposas, por sus esposos. Por cuántos hijos van a tener. Por su prole. Y también por los consuegros, para tener una excelente relación con ellos. Es necesario que comencemos de nuevo. Los fracasos no son el final. Hagamos un alto, reflexionemos, analicemos nuestra situación personal y familiar. Comenzar de nuevo es el primero y más valiente paso que debe dar quien desea llevar a su familia por el rumbo del éxito. Alcanzar la felicidad de un hogar no significa que no vamos a enfrentar problemas y situaciones adversas y difíciles. Significa que vamos a tener y tenemos el valor de enfrentar los problemas con una actitud sustentada en una íntima relación con Dios que nos prepara para el nuevo comienzo. Y es necesario que nos atrevamos a comenzar ese nuevo proceso. En el versículo de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, nos dice Pablo a los Corintios, dice: no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con la tiniebla? Ya esta aseveración, este punto, ya lo hemos escuchado muchas veces y muchos de nosotros caemos en el mismo error. La Biblia nos enseña, si nosotros hacemos en el camino correcto la familia que Dios quiere que nosotros edifiquemos y estamos orando por nuestros hijos no se van a involucrar en el mundo, no van a buscar el yugo desigual, porque cuando usted le enseña a su hijo el camino correcto, no se va a apartar de ese camino, aun cuando llegue viejo. Y eso lo encontramos en Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es parte del trabajo nuestro, instruir al niño en su camino. En nuestra escuela dominical han sucedido muchas cosas que nosotros hemos podido examinar. A veces los padres vienen a dejar a sus hijos a la escuela dominical. Vienen a dejar, no es que vienen a dejar a la escuela dominical a sus hijos y se van a sentar a nuestro templo. No, vienen a dejar a los niños y se regresan a sus casas y vienen a traer a sus niños a la hora que termina la escuela dominical y se van.
Muchas veces son abuelitas, muchas veces son tías, muchas veces son padres de familia. Y la Biblia nos manda a nosotros a que instruyamos al niño en su camino. Está bien, ahí están instruyendo al niño en su camino. Pero ¿qué ejemplo le estamos dando nosotros como padres de familia? ¿Hasta dónde llegamos nosotros como padres de familia enseñándoles el camino correcto que deben de seguir para buscar a Dios? Seamos responsables por la buena conducta y vida espiritual de nuestros hijos. En Efesios capítulo 5, del versículo 22 al capítulo 6, versículo 4, nos dice la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. A sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo ama a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este ministerio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Decíamos, hermanos, que nosotros somos responsables por la vida espiritual de nuestra familia, de nuestros hijos. Nosotros como hombres, eso es igual como una empresa. Cuando el gerente general de la empresa falla, toda la estructura de la empresa falla. No es lo mismo cuando falla uno de conserjería, uno de ventas, porque la empresa está siempre fuerte, y solamente la estructura de abajo, que son los que funcionan y hacen funcionar la empresa, pero eso se sustituye. Pero cuando hay un líder, cuando hay un gerente en una empresa y eso falla, falla toda la empresa. Así es mismo la familia. Cuando los padres de familia fallamos, hay rupturas en la familia, hay quebrantamientos en la familia, y los mayores adoloridos son nuestros hijos. Ellos son los que van a llevar en sus lomos las consecuencias que nosotros como padres de familia no hemos podido asumir. Hay una anécdota de la vida de un hijo. El hijo fue creciendo y fortaleciéndose y desarrollándose en los ambientes donde él estuviera. Él iba desarrollándose. Llámese hijo, varón o mujer, ¿verdad? El hijo, hija, iba floreciendo y fortaleciéndose y creciendo y dando muestra de que venía de un hogar firme y estable. Y hubo un momento en que lo aborda determinada persona y le dice: yo he mirado en vos mucha victoria, mucha alegría, mucho gozo, mucho contentamiento en todo lo que vos hacés y explorás.
Habes de haber tenido una madre muy buena, que te encaminó, que te enseñó, que te orientó. Los aplausos son para las madres, porque hacen un buen trabajo de acoplamiento con los maridos. Pero cuando la familia se destruye, nosotros como hombres somos los que por lo general fallamos. Pero cuando se mantienen contra viento, tempestades, tormentas, enfermedades, angustias, temores, la familia ahí, el padre y la madre, sosteniendo toda situación difícil, y en determinado momento usted encuentra a sus hijos sosteniéndoles en sus piernas, como fortaleciendo para que no se caiga el ancla principal y vaya a destruir a la familia. Eso es nuestra responsabilidad, hermano. El día domingo pasado, yo estaba allá en el cafetín de nuestro colegio y ustedes miran, bueno, por gracia, no se miran las palomas hoy, pero el domingo pasado andaban 2 parejas de palomas, no sé si se percataron. Unos estaban anidando en el último estante del techo de la cancha y otros, no, ahí están los dos. Vinieron del extremo oeste a posicionarse propiamente en esta tercera parte de la estructura. ¿Y cuál es lo bonito, hermano, que miramos ahí? Que el varón andaba de lado a lado llevando brosa para que la paloma mujer hiciera su nido, ¿verdad? Para que la paloma hembra, hiciera su nido. Y lo mismo aquí, el macho venía y se posicionaba por aquí y la hembra vino en ese perlín que tiene cruzado donde está sostenido los canales, vino caminando de oeste a este buscando como posicionarse de un nido para su familia. Al llegar a este punto, propiamente donde está este bajante, allí, cuando ustedes se fueron después, ya ella comenzó a hacer su nido y el otro nido allá. Pero el hombre iba y venía hasta que lograron completar el nido. Ese es un ejemplo muy grande para nosotros, ¿ya? El trabajo en grupo, el trabajo en equipo, el trabajo en familia. Si ustedes se fijaron, se van a dar cuenta de lo laborioso del trabajo de las palomas. Dice Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 inciso B, dice: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 inciso B. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eso lo escuchamos mucho en los casamientos y es exacto. Hombre, mujer y Cristo es el centro de ese matrimonio. 3 personas, 3 dobleces no se rompen fácilmente. El nombre de Dios debe ser glorificado en tu familia. Josué, el libro de Josué, capítulo 24, del versículo 14 al versículo 15, tenemos una exclamación tremenda. Después de todas las batallas de Josué, después de todas sus luchas, al final del libro de Josué, él viene y exclama lo siguiente hacia el pueblo de Israel: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servir a Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos ser atrevidos y tomar la palabra de Josué en esta mañana y decir: mi casa y yo serviremos a Jehová? Y hablamos de mi casa, mi esposa, hablando como varón, ¿verdad? Mi esposa,
mis hijos. Esa es la familia que Dios ha instaurado como familia. Ya la descendencia de sus padres, la descendencia de los padres de la esposa, ya esos son familias en segunda línea, ¿verdad? Pero nuestra familia se llama hombre, mujer, hijos, ¿verdad? Padre, madre, hijos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a enfrentar y decir con autoridad: mi casa y yo serviremos a Jehová? Estamos dispuestos, hermanos, en esta mañana a cambiar ese rumbo. No estamos viniendo a señalar hogares destruidos ni a señalar nada. No, es el nuevo comienzo que nosotros tenemos que dar a nuestra familia. Enderezar la barca, y si ya la barca está caminando sobre el camino correcto, bendito Dios. Pero si no, es prioridad nuestra trabajar sobre esa opción. Debemos de mejorar nuestra familia, y nuestra familia tiene que tener como su mirada en nuestro Señor Jesucristo. Allá en la cruz, donde Cristo murió por nuestros pecados y su sangre nos limpió y derramó su sangre preciosa para que usted y yo estemos tranquilamente escuchando la palabra del Señor hoy y sirviéndole a gusto, sin ninguna molestia, sin ningún tipo de problema que vaya a afectarle a usted en su integridad física y espiritual, como en otros países. En otros países es prohibido y hasta la muerte hay y la cárcel hay por predicar la palabra de Dios, y nosotros estamos muy tranquilos. En Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Mire lo que Dios le está diciendo a Abraham ahí. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, dice. Por un lado, la Biblia nos manda y nos dice y nos señala que la imperfección, que la perfección no existe, ¿verdad? En nosotros los humanos. Pero en este caso, Dios es tan exigente que quiere la perfección de nosotros. Y el camino a la perfección se llama Jesucristo. No hay otro camino en el cual nosotros podemos llegar a la perfección de la vida eterna. Cuando podemos tomar el ejemplo, cuando Adán y Eva tomó del árbol de la ciencia del bien y el mal, automáticamente después Dios quitó los dos árboles y los traspuso. Pero quedó uno, el árbol de la vida. Yo creo que nosotros podemos tomar a Jesucristo como el árbol de la vida, el único que puede dar vida eterna. Y ese árbol era para darles la vida eterna, y solamente Jesucristo es el dador de la vida eterna. Cuando Él venga por su iglesia, Él va a hacer uso de ese pacto y nos va a hacer eterno. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Estamos de pasada, tenemos que trabajar duro, no para atesorar bienes en esta tierra que nos llevan a un gozo material, sino para atesorar cosas en el cielo que nos van a llevar con gozo hacia la eternidad. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 7 al 9, el Señor dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón
todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso es parte del complemento de lo que nosotros tenemos que terminar de construir con nuestra familia. Nosotros tenemos orar por nuestros hijos para que nuestros hijos nazcan y tengan una niñez estable, pura y santa, y se vayan desarrollando en su juventud. Pero desde antes nosotros tenemos que estar orando por el novio, por el esposo, por la esposa, por las profesiones que va a tener, por la vida espiritual que va a llevar, porque sea agradable en su vida espiritual para con Dios. Y en adultez, ellos van a tener que comenzar ese ciclo. Pero nosotros, ya en otra posición como abuelos, nos toca que seguir orando por nuestros hijos, por los nietos, por los bisnietos, hasta la generación que el Señor nos dé, que nuestras vistas puedan ver. Ese es el compromiso que nosotros debemos de tener con nuestra familia. Comenzar de nuevo este ciclo. Si nosotros hemos encontrado en esta pandemia como un señalamiento de la dirección hacia donde nosotros debimos haber ido y no íbamos, es hora de comenzar y de comenzar a hacerlo para poder trabajar el camino correcto que Dios quiere para tu familia. Somos nosotros, padres, los responsables de la dirección de nuestros hijos, las consecuencias que nuestros hijos puedan pasar, nuestros nietos. Pero no vamos a llevar el pecado de ellos. Mas sin embargo dice que Job oraba por si alguno había pecado contra Dios. Esa es parte de la responsabilidad nuestra, orar por nuestros hijos y enfocarlos en el camino que Dios quiere que anden. ¿Para qué? Para que al final nosotros como abuelos, como padres, como abuelos, nos sintamos orgullosos de ver a nuestros hijos caminando en el camino correcto del Señor. No por la posición de los bienes que tengan, bienvenidos los bienes que tuvieron, pero por sobre todas las cosas que no se aparten del camino correcto de Dios, porque eso les va a dar la eternidad de sus vidas. La eternidad de sus vidas. Y somos nosotros, padres, los responsables de que esa empresa funcione y camine correctamente. Como conclusión, es necesario que todos nosotros nos humillemos delante de Dios. Y Él te exaltará a ti y a tu familia. Dios sostiene el universo entero y mantiene el equilibrio del mundo. ¿Cómo no va a mantener tu vida, tu familia, tu hogar y el buen funcionamiento de tu familia? Si Él es capaz de sostener el mundo y tener en cuenta todas las etapas que pasa el mundo, las estaciones, el tiempo, la noche, el equilibrio del agua, el equilibrio de la fauna, el equilibrio de los bosques. ¿Cómo no mantiene? Si Él es capaz de mantener eso, ¿cómo no va a poder mantener a tu familia? Pero somos nosotros los que tenemos que dar ese indicio. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado, bendecido sea tu nombre en esta mañana. Muchas gracias, Padre Celestial, porque tú eres maravilloso, grande, poderoso y eterno. Y en tu palabra está la receta del día, del diario vivir de cada uno de nosotros, Señor. Que hoy, Señor, comencemos cada uno de nosotros entregándote a ti nuestra familia, entregándote a ti nuestro matrimonio, entregándote a ti nuestros hijos, entregándote a ti nuestros bienes, nuestros trabajos, nuestras finanzas, y por sobre todas las cosas nos entregamos nosotros como cabeza de familia para ser el ejemplo viviente que Dios quiere en esta tierra. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, y sabemos que algo va a quedar en nosotros
de este mensaje, Señor. La familia es el primer ministerio de Dios en la tierra y es uno de los mayores que persigue Satanás en esta tierra, porque él quiere destruir la familia de la faz de la tierra. Pero aquí tenemos un cuerpo valiente que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y bendito. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.